Buenas noches. Vamos a cumplir entonces esta semana en Derecho Civil General y Personas con el capítulo 9 que corresponde a los alimentos. Entonces miraremos la sesión de hoy, lunes 11 de mayo. Y el miércoles completamos para dejar entonces este capítulo de alimentos ya visto lo que corresponde en el transcurrir de nuestro componente microcurricular. Bueno, los alimentos entonces los encontramos según el Código Civil de tres tipos: los necesarios, los congruos y los provisionales. Respecto de los congruos, ¿qué son los alimentos congruos o cuáles son los alimentos congruos? Estos que tienen relación con la condición social del alimento son dados como una forma de subsistir de acuerdo con la forma de la vida social del sujeto. Entonces miren que es de conformidad a lo que en la vida social del obligado a dar alimentos los tenga. Por lo tanto, estos serían y están establecidos como los congruos. ¿A quién se den alimentos congruos? Pues al cónyuge, a la mujer o al hombre separado o divorciado sin culpa suya. Miramos, lo tenemos presente. A los descendientes de todo tipo, legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, porque hoy con base en las reformas legales, constitucionales y de tratados internacionales, pues es simplemente descendientes, de que tengan su reconocimiento. Asimismo con los ascendientes, ser legítimos, extramatrimoniales o adoptantes. Vemos que hoy se habla de un solo género y es ascendientes. Y el donante que hizo una donación cuantiosa. Entonces este último evento está referido a las personas que hacen la donación, una donación cuantiosa, representativa, y después, por las circunstancias, el cambio de circunstancias, entran en una situación difícil, compleja, y por lo tanto aquí es donde se permite que a ese donante que hizo esa donación cuantiosa pueda reclamar de quien se benefició alimentos. Los alimentos necesarios, que son los más comunes y son mediante los cuales generalmente los jueces establecen las cuotas de alimentos, son aquellos que bastan para que un individuo subsista. Entonces eso no mira la condición social de quien los debe dar, sino simplemente se parte de un aspecto natural y es el tema de alimentos para que el ser de la raza humana pueda subsistir. Y hay otros que son los provisionales. El artículo 417 del Código Civil nos habla de estos alimentos dados de manera temporal, por eso provisionales o temporales, por una orden judicial. Importante esto. Entonces miren que es en desarrollo de un proceso judicial en la cual se pueden fijar alimentos provisionales, los cuales se suministran mientras se dicta sentencia en un proceso de alimentos. Están ahí referidos y están ahí garantizando el alimento, pero tienen el carácter de provisional. Estos denominados alimentos provisionales que podrán pasar a ser necesarios o congruos según lo determinado por el juez en el proceso. Claro, porque los provisionales, los alimentos provisionales, solo es mientras se desarrolla el proceso. Lo que sucede es que puede mutar hacia unos congruos o necesarios después de la sentencia, porque así lo determina el juez por las circunstancias, o simplemente que no haya lugar a ellos. Por eso es importante tener en cuenta que en este caso, si al final del proceso el demandado es absuelto de su responsabilidad alimentaria, o sea, se establece que él no está obligado a dar los alimentos, el demandante deberá restituir el valor total de lo que el demandado haya pagado hasta el momento de ser absuelto en los alimentos provisionales. Apenas lógica, ¿cierto? Sentido común, porque
pasarán a ser alimentos congruos o necesarios si el juez en la sentencia efectivamente determina que él es el que está obligado a los alimentos, pero en el caso en que no llegue a ser el obligado para los alimentos, pues le tendrán que restituir todo lo que él dio como alimentos provisionales. Decíamos en el 417, ¿qué nos dice el orden de alimentos provisionales o la orden de alimentos provisionales? Y recogemos lo que habíamos o lo que hasta aquí hemos mencionado. Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible, es decir, que tiene que estar demostrado de que hay la necesidad, sin perjuicio de la restitución. Entonces ahí contempla que, como el demandado puede ser absuelto, miren que desde ahí la contempla, entonces dice sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demanda obtiene sentencia absolutoria, cesa este derecho a la restitución contra el que de buena fe y con algún fundamento plausible haya intentado la demanda. Por otro lado, quien ha actuado con dolo para obtener un beneficio alimenticio, pues será obligado a su restitución del valor de los alimentos provisionales, así como deberá pagar los posibles perjuicios que le haya acarreado u ocasionado al demandado en ese proceso. Pero entonces, existen y se establecen, ya saben, es por el transcurso del proceso. Entonces esos son los tres tipos de alimentos, estos los congruos, tienen que ver con el estatus social, el nivel social, los necesarios que tienen que ver con la subsistencia y los provisionales que solo se fijan en desarrollo de un proceso judicial para garantizar el alimento mientras dura ese proceso, con la posibilidad de que si llega a ser absuelto, se le puedan restituir todo lo que a título de alimento provisional haya otorgado o dado. Ya el concepto alimentos como tal, porque si nos vamos simplemente a la palabra alimentos, alguien podría decir que es solo la comida, o lo que nosotros llamamos la comida, y eso no es verdad, es un ente, es una institución que cobija varios ítems. Entonces, se establece como concepto que los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto, extensible hasta ella cuando está en época de gestación. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien esté obligado legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando no esté en capacidad de procurársela por sus propios medios. Entonces miren en el concepto varias cosas. Lo necesario, parte de los alimentos necesarios para la subsistencia. ¿Cuándo? Cuando no esté en capacidad de él mismo dárselos, procurárselos por los mismos medios, y esto es muy importante porque el juez lo tendrá que tener en cuenta. En Colombia, pues de ese concepto se parte y en nuestra ley se consagra el derecho de los alimentos con categoría superior. Superior, ¿por qué? Porque así está dispuesto en la Carta Política, en nuestra Constitución, como parte integrante del desarrollo integral de los seres humanos. Lo decíamos, en nuestra Constitución Política este derecho se halla en un capítulo especial que se enmarca dentro de los derechos de la familia, el niño, la niña y en general todos los adolescentes. Tiene carácter constitucional en su preferencia y en su prevalencia. Y en ejercicio, la Corte Constitucional ha dispuesto que el derecho a alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia cuando no esté en capacidad de procurarla por sus propios medios, o sea, mantiene el esquema y el criterio dispuesto desde el Código Civil. La obligación alimentaria está entonces en cabeza de la persona que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. Entonces, aquí ya le da un carácter de obligatorio amparado con el patrimonio de la persona que está obligada a dar alimentos. Por eso habla de sacrificar parte de su propiedad y entre ellos encontramos todo lo que económicamente puede representar. Y de ahí que con eso, así sea coercitivamente, garantizaría la supervivencia de la persona
a quien le deba dar alimentos. El artículo 411 nos define y nos dice quiénes pueden pedir alimentos, o sea, quiénes estarían legitimados en la causa para pedir alimentos. Y dispone o lo disponen 10 numerales. Al cónyuge, hoy extensible a compañeros permanentes y parejas del mismo sexo, siempre que lo encuentren en el contexto de cualquier norma, ejemplo en el código, pues obviamente hay que entenderlo porque para la época esto ha tenido asidero es en los pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales, porque en el contexto del Código Civil pues solo existía el cónyuge. Ahora sabemos que, por eso lo hablamos extensible, a compañeros permanentes y más reciente a parejas del mismo sexo, porque van a tener o gozar de los mismos efectos civiles que se produzcan en instituciones como esta de los alimentos, que ya lo hemos visto, como en el ejercicio de creaciones de sociedades maritales, que no solo se refiere a los cónyuges ni mucho menos a un tipo de religión, sino también se involucran compañeros permanentes y parejas del mismo sexo. Los descendientes, claro, pueden. Los ascendientes también están legitimados. Esos alimentos, numeral cuarto, estarán a cargo del cónyuge culpable y se le darán al cónyuge divorciado o separado de cuerpos que no haya sido culpable. Nosotros en el proceso de divorcio veíamos que la connotación de declarar a uno de los cónyuges culpables, pues podría traer esta consecuencia. Ahí estamos viendo reflejada la consecuencia. ¿A qué? A alimentos. ¿A quién se le dan? Pues al cónyuge que no haya sido culpable en la causal que se demuestra para que hubiese prosperado el divorcio. Y si es de hecho, pues también quien produjo este fenómeno de la separación de cuerpos y es declarado culpable, le deberá alimentos a la otra persona. A los hijos naturales su posteridad y a los nietos naturales. Entonces esto era cuando se hacía diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que ustedes ya saben que esto está absolutamente recogido. Hoy solo hablamos de hijos y por lo tanto de descendientes. Ya no hay que hacer distinción en que si son en un ámbito marital o que si son en un ámbito extramarital, nada, el hecho de ser descendiente, hijo de o con cualquiera de sus acepciones. Para los ascendientes, lo mismo, numeral sexto, ascendientes naturales, pues ya saben, eso no opera, hoy hablamos solo de ascendientes, pueden ser legítimos, pueden ser naturales o con el nombre que le quieran ustedes colocar. Lo importante es determinar que son ascendientes. En el régimen de la adopción, los hijos adoptivos, claro, contera con eso a los padres adoptantes, en general a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. Entonces aquí vuelve y aparece el tema y estaría habilitado, ya lo hemos dicho, quien hace una donación cuantiosa y por las circunstancias de la vida le cambian, se le modifican y entra en necesidades como los de los alimentos. Entonces podría acudir a ese donatario, o sea, a quien le hizo la donación para que le suministre alimentos. Redondeando entonces ese artículo 411 del Código Civil nos dice que a quienes se le deben alimentos, es decir, quienes tienen derecho a recibir una cuota o pensión alimentaria que viene a ser lo mismo. Y podemos concluir, pues, de manera general, si miremos los 10 numerales, cónyuges, compañeros permanentes, parejas del mismo sexo, descendientes, ascendientes y todo el régimen de los adoptivos. Y le incluiríamos el tema de donaciones cuantiosas. De ahí que miraremos entonces los aspectos procesales en torno a lo que se llama el proceso de alimentos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se exigen unos requisitos para hacer efectivo este proceso. Por lo tanto, jueces y partes, pero sobre todo los jueces, tendrán que establecer la existencia de estos requisitos para poder determinar lo que al lugar haya, lo que legalmente se disponga en materia de alimentos. El primero de esos requisitos sería la necesidad del alimentario. Hay que demostrar, y eso tiene que estar probado, que él tiene la necesidad de esos alimentos.
Porque miren que en este primer artículo, con base en este primer artículo, como está permitida la posibilidad de donar bienes de cualquier tipo a otra persona, si usted dona esos bienes, vean que si estructura dentro de lo que la ley exige y promueve, pues usted no podría de buenas a primeras rescindir esa donación. Y entonces, por eso es que aquí la necesidad del alimentario tiene que estar demostrada. O sea, esa persona que donó y por el cambio de circunstancias entra en situaciones difíciles en su subsistencia y entre ellas la de los alimentos, pues ahí estaría legitimado a reclamarle a ese a quien le donó. Pero él tiene que demostrar que efectivamente esté bajo ese esquema de la necesidad, si no, no le va a prosperar. El segundo requisito, la capacidad económica del alimentante. Digamos que es de perogrullo porque obviamente que si va a responder y tiene que responder en el carácter económico, pues habrá que verificar su capacidad económica. Y aquí hay un problema muy delicado y es que en Colombia se parte de una presunción en materia de alimentos necesarios que se dice que se presume que la persona devenga siquiera un salario mínimo mensual legal vigente para poder establecer o establecerle en contra de él una cuota de alimentos. Y el tercero, la existencia de un vínculo jurídico existente. Claro, tiene que ser quien la ley otorga, quien la ley describe y quien la ley define como alimentante y como alimentario para establecer su legitimación y que pueda prosperar. Entonces, en unión, todos estos tres requisitos pues se verifican para la eficacia de un proceso de alimentos. El concepto de alimentos, entonces en el derecho de familia, son todos aquellos medios indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, variando estas según la posición social de la familia. Entonces ahí combina los dos tipos de alimentos, ¿no? Uno, satisfacer las necesidades básicas y estaríamos hablando entonces de los alimentos necesarios para la subsistencia, pero que puede variar según la posición social de la familia, que es lo que se demostrará al interior del proceso y entonces pasaríamos a los congruos. Y se establece que están obligados recíprocamente a darse el alimento los cónyuges entre sí, los compañeros permanentes o las parejas del mismo sexo que deciden hacer vida en común. De ahí que podemos delimitar entonces el proceso ejecutivo de alimentos en Colombia. Y ese proceso ejecutivo de alimentos será de carácter civil, o sea, de acción civil, pertenece a jurisdicción de lo civil, puntualmente a la de la familia, pero cuando hablamos de jurisdicción civil incorporamos los asuntos civiles, los asuntos de familia, los asuntos comerciales y los asuntos agrarios. Entonces es de la jurisdicción ordinaria en lo civil. Se adelanta ante juez de familia competente, veremos más adelante este esquema de la competencia el miércoles. Entonces analizamos este esquema de la competencia. En él se busca el pago de una cuota de alimentos a partir del embargo de bienes y derechos del progenitor obligado a brindar alimentos. Entonces lo respalda con todo el patrimonio del alimentante. Entonces tiene que, con base en sus ingresos, con base en el patrimonio que tenga, pues establecer la obligatoriedad para que cumpla con este tipo de obligación. Bueno, entonces, por hoy, en la sesión del lunes 11 de mayo, dejamos hasta ahí y advirtiendo, como lo hicimos al principio, que el próximo miércoles, pues continuaremos y terminamos el capítulo de los alimentos. Muchas gracias, buenas noches.